Bendecido día tengan todos ustedes, hermanos, mis queridos hermanos en Cristo. Les habla su hermana, la psicóloga Laura Aguilar. Esta vez para hablarles sobre el asunto de cómo sanar heridas con los papás, con esa figura paterna que muchas veces cuando no se sana, cuando no se entrega a Dios, ¿qué sucede? Que nos obstaculiza tanto en la seguridad, en la confianza e inclusive en esa relación íntima que podemos tener con nuestro amado Padre Celestial, nuestro amado Dios. Así que afecta de muchas maneras, claro que sí afecta de muchas formas. Así que a lo largo del programa vamos a ver de qué manera nos afecta y también vamos a ver, quédense bien todo el programa, porque de qué manera podemos nosotros ir sanando, varias técnicas o formas en las que nosotros podemos sanar y entregar todo esto a Cristo. Así que, pues bueno, como siempre iniciamos el programa, vamos a pedirle la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor, la asistencia de nuestra Madre Santísima, para que nosotros podamos encontrar dentro de estas palabras, podamos encontrar esa paz, esa luz, esa dirección. Señor mío y Dios mío, te pido, Señor, y te ruego que abras mis oídos espirituales para poder escuchar lo que tú deseas que yo cambie, mis ojos espirituales para poder ver mis errores y mi corazón, Señor, para que en él siembres tu semilla. Deseo y anhelo sanar esas heridas, Señor, que tú sabes que aún hay en mi corazón, que aún hay en mi interior. Hazme consciente de esto para yo podértelo entregar. Y así te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y pues bueno, esas heridas de los papás, que herida en relación directamente con tu relación, pues con tu papá, a eso me refiero. Esas heridas que muchas veces obstaculizan, como les digo, nuestra relación con Dios o inclusive con nuestra pareja, o a veces nos impide y nos nubla el entendimiento y vamos encorajinados hacia las nuevas amistades, hacia la pareja, hacia el compadre, hacia toda aquella figura masculina, y eso muchas veces se debe a una herida directamente con el padre. Ahora, ¿es importante esa imagen del papá? Claro que sí, porque da confianza, seguridad y también esa relación íntima con nuestro Señor. Cuando esto es fracturado, a veces cuesta mucho trabajo sanar esto, entregárselo a Dios y tener esa relación con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque llevan un resentimiento dentro, porque ese resentimiento queda tan en el inconsciente que no nos damos cuenta que eso puede perjudicar grandemente en tu fe. Así que, pues bueno, hemos tenido papás, por ejemplo, algunas personas pueden tener papás muy exigentes, tan exigentes que puedan sentirse pues muy criticados, y eso a veces nubla tu entendimiento de tal forma que tú critiques a las personas. A veces sucede eso, sí, sucede esto muchas veces, y tú llegas a tener una vista bastante crítica hacia todas las personas, y esto puede perjudicar obviamente tus relaciones, y eso se debe a un papá demasiado exigente. Pero bueno, quizá tu papá no sabe porque él no tuvo su experiencia con amor, con los abuelitos, o no supo cómo expresar el amor, y quizá tu papá era demasiado serio y llegaba y no decía nada y ni ningún amor ni nada, simplemente llegaba a ver televisión o llegaba a no decirte ni siquiera una palabra, ¿no? O quizá regañarte de que cómo estás, o ni siquiera un cómo estás. A mí me han llegado pacientes que de repente vienen, me platican de su relación o su no relación con sus padres, en donde ni siquiera les preguntaba dónde está, llegaba directamente a la televisión o llegaba directamente a tomar muchas veces, en fin, dando un mal ejemplo de lo que no debería de ser un papá. Pero las personas a veces llegan con ese resentimiento en su corazón, que a veces depositan ese coraje hacia la pareja. Por ejemplo, que a veces que el papá era muy alcohólico o mujeriego, híjole, no, ya ven al esposo mujeriego y alcohólico, y tantito toma una cervecita, no se la acaba el esposo. ¿Por qué? Porque le recuerda a su papá, y es que mi papá era mujeriego, y es que mi papá no sé qué, y de verdad a veces no es de que los hombres lo hagan, o sea, que realmente todos los hombres son iguales, no, pero a veces queda tan
tanto en el inconsciente que dicen, sí, todos los hombres son iguales. Y eso es mentira. Yo conozco hombres maravillosos, fieles, unos grandes seres humanos e hijos de Dios y unos maravillosos padres amorosos, cariñosos, cercanos. ¿Que dónde están? Pues claro que están y yo los conozco a muchísimos de ellos. Así es de que no podemos juzgar de que todos los hombres son iguales porque es una soberana mentira. Eso no puede ser y además también estarías cayendo en un gran error y el hecho de juzgar y criticar a todos los hombres. Así como cuando dicen que todas las mujeres son unas fáciles, ¿no? Y andan con muchos hombres, eso es mentira, claro está. Como igualmente todos los hombres son iguales, son infieles o pegan todos los hombres, mentira tampoco. Así que tengamos cuidado en esa vista inconsciente que te quedó y que te orilla a juzgar a tu esposo, a tu pareja o a todo mundo, ¿no? O a maltratar inclusive a tus hijos. ¿Por qué? Porque alguno de tus hijos tuvo la gracia o la desgracia de salir con toda la cara del abuelito que te hizo sufrir mucho, entonces esa parte inconsciente va sobre de él y vas y le dices encima de todo y te pareces tanto a mi papá o te pareces tanto al abuelito o al abuelo aquel, en fin, ¿no? Y descargan ese coraje con los pobres niños. Así que ten cuidado que tu inconsciente no te domine de tal forma que te nuble el entendimiento y que hagas una reacción en cadena de bombas y de violencia en la casa. Así que ten mucho cuidado con eso. Ahora, no se trata de que los papás tengan esa culpa, echarle la culpa, es que por culpa de mi papá yo no puedo relacionarme con mi esposo, por culpa de mi padre yo no puedo relacionarme con mis hijos. No. Para eso está el perdón, para eso está el sacramento de la reconciliación con nuestro Señor, donde recordemos que el perdón es parte del gran perdón, es el hecho de entregar nuestra tristeza, nuestro miedo, nuestro coraje hacia nuestro Señor. Así que no se trata de culparlos o de acusarlos de ninguna manera. Quizá tu papá fue enojón, quizá fue mujeriego, quizá fue alcohólico, bastante serio, no sabía cómo comunicarse. A veces de verdad lo hacen porque no saben cómo hacerlo, porque nadie les dijo, claro, pueden aprender, no significa que no tuvieron amor en su infancia y que ellos van a ser igual, no, pero tú puedes aprender a no repetir ese mismo error. Lo malo es de que de repente dicen es que y actualmente todavía existen señores católicos que dicen es que yo no puedo demostrarte amor porque mi papá no le demostró amor y es que el abuelo tampoco le demostró amor. Bueno, pues ya es hora de romper esa cadena, de dejar de demostrar el amor. Así que hagamos un cambio verdadero, importante y urgente, porque luego entonces pasará a tus hijos. Recuerda, en generación pasará lo que muchas veces los abuelos abren, así que ten cuidado con eso. Ahora, algo que es importante también es el hecho de que reflexiones si realmente esa figura de papá fue fracturada porque tú le conociste o no le conociste, o más bien fue esa influencia de la mamá que a veces te platica pésimamente cosas de tu papá. Eso muchas veces sucede. Yo a veces me vienen las personas pues aquí en el consultorio y me dicen, es que mamá tal es tal cosa, ¿no? Bien y no sé qué. Y papá, no tuve papá, pero tuviste papá. Sí, pero no lo conocí. Ok, no importa, dibújamelo como animalito. Así siempre les digo, ¿por qué? Porque yo siendo psicóloga lo puedo interpretar. Y en persona se puede disfrazar, pero animalito no se disfraza tanto la parte psicológica inconsciente. Así que me encanta por eso aplicar pruebas psicológicas. Total que les digo, dibujen a su papá como animalito. Pero es que no lo conocí. No importa, necesito. Pero es que mi papá fue el padrastro o mi abuelo. Ok, dibújame al padrastro, dibújame al abuelo y también dibújame a tu papá real. Pero se ponen necios. Total que a veces, créanme, que a veces me dibujan a ese papá real, pues a estar duro y dale, dibújamelo por favor, estar duro y dale, donde a veces ni siquiera le conocieron, pero le tienen un resentimiento y un coraje. ¿Por qué? Porque mamá me dijo esto, porque mi abuela me dijo esto de mi papá y porque esto, hermanos míos, de verdad, si esto está sucediendo en tu vida, deberás hacer una verdadera reflexión y arrepentimiento con nuestro Señor y ve y confiésalo, porque entonces tú llevas un resentimiento y descargas un resentimiento, un dolor con tu padre que muchas veces no conociste, tú no supiste cómo fue la historia, o quizás sí la sabes, o quizás te dijeron tu papá le pegaba mucho a tu mamá y por eso tu mamá se fue, o tu papá era un mujeriego, lo que sea no significa que tú le debas de tener ese coraje o ese odio, no,
dáselo a Dios. Dale, Señor mío, a mí me han dicho esto de mi padre, me hubiese gustado tenerlo, pero yo te lo entrego a ti, Señor. Si hay aquí una cadena de alcoholismo o de agresión, te pido que se rompa, Señor. Te pido por ese Señor que no he conocido, lo pongo en tus manos. Ora por él. ¿Por qué? Porque es tu padre y porque es importante esa relación, y si tú no perdonas, sanas esa parte, esa cadena, digamos así, entonces vas y tú lo vas a actuar de una forma inconsciente. Y a veces increíblemente también en los jóvenes de repente me sale con que dibujan al papá que no conocieron o que no conocen, y en vez de tenerle coraje como la mamá le tiene coraje, le ama y le respeta y le admira, aunque no le haya conocido. Esa es una parte buena. Pero también cuando se sienten, digamos, traicioneros, ¿por qué? Porque la mamá lo odia y él lo ama internamente, entonces piensa que le está fallando a mamá, y entonces mejor agrede a la mamá porque no quiere al papá. Y bueno, se vuelve una cuestión y un revoltijo psicológico, que lo mejor que podemos hacer es, mamitas, abuelitas y familias, no platiquen mal del papá. Que fue mujeriego, lo que quiera, sí, no platiques mal del papá. Ya cuando crezca, pregunte y demás, sí, platícale, dile, mira, esto sucedió, más si tú estás libre a lo mejor esta persona cambió, si tú quieres buscarle, adelante, o igual no, porque hay personas también que se atribuyen el hecho de decir, no, porque era un mal hombre, ni lo busques porque ni te va a ayudar, pero tú no sabes si esa persona ya tuvo una conversión fuerte con el Señor, y quizá tú digas, pero no se lo merece. Pero es que tú quién eres para decir si no se merece o no se merece el que vea a tu hijo o hija. No, no somos nadie nosotros. Bueno, sí somos hijos de Dios, pero me refiero a que no somos nadie para juzgar y para decir esa persona no se merece el que conozca a mi hijo o que mi hijo vaya con él. Bueno, ya tu hijo aprenderá que esa persona en verdad no le interesa conocerle, o en verdad tiene un problema serio con el alcoholismo o con la drogadicción o con andar con varias mujeres, qué sé yo. Entonces, tus hijos tendrán que irse fortaleciendo en la medida que ellos van viendo, pero al menos ya no se quedaron con esa, digamos, cosquilleo o esa situación de que, híjole, es que yo quise conocer siempre a mi papá, yo me siento abandonado, y generalmente la gente va creciendo con ese sentido de abandono y de necesidad de amor o necesidad de protección, porque lo que genera una figura de padre dentro del hogar es esa parte de ese sentido de protector, de cuidado, de que yo no estoy abandonado, hay alguien que me protege y me cuida. Y a veces por eso les digo que eso interrumpe muchísimo en tu relación con nuestro Señor. Así que, hermanos míos, no platiquen mal del Señor, del papá de los sobrinos o del papá de fulanito de tal. No tenemos nada que hablar mal de nadie, ni del papá ni de la mamá, claro está, pero estamos hablando de los padres. Entonces, es importante ese apoyo de la mamá y ese apoyo de la familia también, porque a veces no es la mamá la que está hablando mal del papá, sino a veces es la abuelita, la tía, el medio mundo que le habla mal del papá, e internamente ese joven desea y anhela ser como el papá, o a veces, desgraciadamente, le dicen, es que eres igualito a tu papá, pero igualito, así mira, hasta la misma mueca, la misma cara que tú haces, así hacía tu papá. Y no se dan cuenta que si el joven o el niño dice, híjole, pero si yo soy igualito que mi papá, y mi papá, mamá abandonó a mi papá o lo dejó, se divorciaron, pues se va a divorciar de mí también mi mamá. Me va a dejar porque yo soy igualito. No, hombre, entonces les cae una depresión, una ansiedad, un miedo, que no quieren ir a la escuela, que no quieren trabajar, no porque inconscientemente tienen miedo de un abandono. Es que me vas a dejar, mamá, tú me vas a dejar. No, no te voy a dejar. Y a veces las mamás dicen, no es que es por culpa del papá porque estás solito. No, es por culpa que tú le estás diciendo que es igualito a su papá. ¿Y por qué lo digo? Porque esto me ha pasado mucho en los pacientes, en los niños. A veces cuando me llevan los niños diciendo, ay, es que mi hijo no quiere ir a la escuela, es que mi hijo no quiere trabajar, es que mi hijo... Ok, vamos a ver cuáles son las primeras relaciones, papá y mamá. Es más, de entrada, siempre que viene papá y mamá, inclusive una pareja, yo tengo que revisar cómo fue la relación del señor con su papá y su mamá, y cómo fue la relación de la señora con su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque si está fracturada estas primeras relaciones, entonces habrá una fractura también en la comunicación con su pareja. Por
Por eso es sumamente importante estas relaciones, esta primera relación de papá y de mamá. Así que fíjense, si yo lo reviso y es importante verlo en los adultos, ahora con mayor razón en los niños y en los jóvenes que están apenas teniendo conceptos de valor, conceptos de quiénes son ellos, de quién les cuida, de que si no me cuida mamá porque yo la veo débil, no me cuida papá porque no está, entonces voy a buscar a mis amigos que se drogan porque ellos sí me ofrecen protección o al menos me siento en familia, en fin. Entonces, tengamos cuidado, hermanos míos, de hacer ese tipo de cosas, por eso se los digo, porque necesitamos hacer un cambio. Pero bueno, vamos a una breve pausa. Hay mucho todavía que decir, pero no se vayan, estaremos de regreso en unos minutos.